Y saludamos hoy en Sapiens a un gran amigo, gran egiptólogo y por encima de todo, gran persona, Josep de Alberto. Muy buenos días, Josep. Buenos días, Ferran. Hombre, encantado de estar con vosotros una vez más y felicitaciones por tu programa, que cada día es más interesante. No es tarea fácil divulgar lo oculto y desconocido, Josep, y tú lo sabes. Sin duda alguna. Sí, señor, es verdad. Josep, nos vamos a tiempos remotos, tiempos en que hubo una evolución en tierras egipcias. Aparece un faraón, Akenatón. En nuestras conversas, en nuestras cenas de sabiduría que digo yo, Josep, tú ya decías que no era un faraón normal y corriente, que había algo más. Y hoy lo desvelaremos aquí en Sapiens. El faraón Akenatón, un hombre, o no, que eliminó a unas 2000 deidades de Egipto y declaró al sol como el único dios, ¿verdad, Josep? Sí, sin duda. Pero si me permites, a mí me gustaría también dar a conocer algunos otros descubrimientos que tienen también su importancia. No tanta, si quieres, no tanta como esta que tú estás mencionando, pero que sí vale la pena que nuestros oyentes sepan las últimas novedades de los últimos descubrimientos que han habido en estas tierras, en nuestro querido Egipto, ¿no? Y me gustaría hablar de un descubrimiento que tuvo una resonancia a nivel mundial, porque es la segunda tumba intacta que se ha descubierto en el Antiguo Egipto, concretamente en Saqqara. Esta tumba pertenece a un sacerdote y custodio del palacio del faraón Neferkira y tiene una antigüedad de nada menos de 4.400 años. Cuidado, esto es muy importante porque las dos tumbas intactas que tenemos en estos momentos en Egipto es la que todos conocemos como la tumba de Tutankamón y esta. Y esta era de un ser privilegiado que era, yo diría, aún no se sabe concretamente, pero yo diría que era el sumo sacerdote del faraón Neferkera. Ahora, si te parece, hablamos un poco de esto y después pasamos a Akenatón o como quieras, a mí me es igual, ¿eh? Mira, si quieres, ya que hemos empezado por Akenatón, vamos a por Akenatón, pero Sí, no nos bueno. movemos de tierras egipcias. Vale, perfecto. Hay un reciente descubrimiento del faraón Akenatón, Josep, Sí, que corrobora lo que tú decías ya hace muchos años atrás y que ha pasado un poco desapercibido porque no interesa determinadas cosas que se sepan. Parece ser, algunos de poder, algunas élites de poder, el conocimiento pasado se queda a manos de unos pocos. ¿Por qué? No lo sé, pero así es, ¿verdad? sin duda alguna. Mira, si te acuerdas, en algunos de los congresos, de tus congresos que yo he estado, siempre he hablado y lo he avalado con fotografías, con diapositivas, con documentación fidedigna de lo que era la familia de Akenatón y Nefertiti, concretamente en la 18ª dinastía, que para mí fue la dinastía más importante del Antiguo Egipto, ¿no? Entonces ahora, pues hay muchas cosas que ya las podemos no apuntar, sino afirmar, debido a este importante descubrimiento. Haremos un poco de historia, si te parece. Fantástico. De este gran faraón. Este gran faraón era hijo de Amenofis III, con lo cual él, su nombre inicial era, entre otros, porque tenían varios nombres, como tú sabes, era Amenofis IV,
y era hijo de la reina Tie en el 1372. O sea, estamos hablando de unos cuantos años, pero tiene unas connotaciones muy, muy, muy especiales. Los que hemos estado allí hemos podido ver en la sala de la 18ª dinastía, donde se encuentran varias estatuas suyas y representaciones de él mismo, que fue el primer faraón, entre otras muchas cosas, fue el primer faraón que quiso representarse exactamente como era. Vemos en el Museo Egipcio, a los que hayan ido, vemos que todos los faraones, es igual el que sea, si es igual Horemheb, que si es, por supuesto, Tutankamón, Hatshepsut, es igual, el que sea, se representaban como superhombres, o sea, unas medidas y unas proporciones perfectas, unas caras pues también perfectas, todos bellos, guapos, y ellas también, por supuesto. Y eso, como es lógico, pues no era así. Habían de guapos, habían de feos, habían de delgados, habían de gordos, etcétera, ¿no? Y él fue el primer faraón que dijo que no, que él quería que su memoria se recordase exactamente como él era. Tanto es así que vemos que una de las estatuas más conocidas que estaba en el antiguo museo, porque ahora lo están trasladando todo al nuevo museo que está en la zona de Giza. Por cierto, un museo también faraónico, un museo que tiene 800 metros de largo. Imagínate lo que habrá allí, ¿no? O lo que podrá haber. Sobre todo en los sótanos de estos museos, que es verdaderamente donde está el museo. Exacto. Pues mira, muchísimas piezas que estaban en el museo, en los sótanos del museo del Cairo, en el antiguo, se podrán ver expuestas perfectamente en el nuevo museo, porque habrá mucho más sitio y unas condiciones mucho mejores que no tenía el otro, y lo podremos ver todo mucho mejor. Aunque también tengo que decir que muchas piezas de las que están expuestas o estaban expuestas hasta ahora en el antiguo museo ya no las podremos ver nunca más. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hablado muchas veces, hay muchas piezas que han generado controversia, han generado polémica por estos mismos, por lo mismo que estamos diciendo, ¿no? De estas características, por ejemplo, de Akenatón, que después de este programa veremos que algunas religiones, no quiero decir nombres, algunas religiones no les interesa que esto salga a la luz, ¿no? Entonces, la manera de que no salga a la luz es escondiéndolas, o si no escondiéndolas, no poniéndolas al alcance del público, ¿no? De esta manera se irá olvidando poco a poco a base de años y años, ¿sabes? Las personas que nos escuchan deben decir, bueno, ¿y qué es eso que no se puede ver? Pues ahora voy. Ahora voy a mí me gusta directo al cráneo. Sí, ahora voy. Tú ya sabes, a mí me gusta hacer un poco de historia sobre lo que voy a hablar para precisamente las personas sepan un poco, se sitúen un poco de lo que vamos a tratar, ¿no? Esto por sí solo ya es muy importante porque ya define a este faraón como diferente de todos los otros. Aparte de esto, el faraón Akenatón se representaba así. Hay varias estelas, hay una estela en la que está con sus hijas besándolas, al igual la reina Nefertiti, que fue su preferida porque él tenía varias esposas. Entonces vemos que hay un disco solar que está encima de ellos, que tiene varios rayos, y de estos rayos salen unas manos pequeñitas aguantando una cruz de Ankh,
y la pone delante de la boca de cada uno de los miembros de la familia. Este disco es Atón. Hasta entonces, y me explicaré, cuando él empezó con su reinado, estaban viviendo en el palacio en Tebas y estaba bajo el culto de todo el panteón de dioses que tenía el antiguo Egipto, que eran muchísimos, y tenía sus sumos sacerdotes, que los tenía en Karnak, en Luxor, en Edfu, en Komombo, en todos los templos, ¿vale? Entonces, él se inició así. Él era un faraón que estaba y debía el culto al dios Amon-Ra. Curiosamente, cuando se casó con la bella, con Nefertiti, que Nefertiti, precisamente, el nombre ya nos dice algo, la traducción exacta es ha llegado la bella, fíjate, ha llegado la bella, pero bueno, ¿de dónde ha llegado esta bella? ¿De dónde? Bueno, unos dicen que llegó de Mitanni, y otros pues discrepan, otros dicen que no, que era de una familia muy importante, de mismo Tebas y tal. Pero bueno, el nombre en sí ya define que estamos ante un hecho que nos llega una persona de una belleza extraordinaria, diferente también porque se manifiesta en las estatuas que todo el mundo conoce, de realmente exactamente como era, igual que él, y así como él tenía unos rasgos más bien pues no muy agraciados, ella era una persona sumamente preciosa, ¿no? Bella. Entonces, vemos que Akenatón, en esta estatua, en todas sus estatuas, vemos que tiene una cabeza más bien alargada, con un maxilar inferior también alargado, con unos ojos muy prominentes y almendrados. Después tiene un tórax más bien estrecho y sin embargo tiene un abdomen abultado y las piernas, las caderas también abultadas, como si fuese parecido a las caderas de una señora, no de un hombre, sino de una señora, con el vientre un poco abultado, los miembros inferiores, o sea, las piernas, tenía lo que es los muslos bien abultados, y algunos decían que padecía una enfermedad que se llama elefantiasis. Yo creo que no, pero es que él era así, ¿no? Y se representaba así. Y entonces, sin embargo, la bella, o sea, Nefertiti, era, pues, sí, representada tal como era y como todos sabemos. Digo esto porque el gran cambio vino después de 2 años de haberse casado ha llegado la bella, con Nefertiti. Él, que ya te digo que estaba en Tebas, que era un faraón más, como todos, a partir de 2 años de haberse casado con esta persona, cambió totalmente y quiso trasladar la capital, nada menos, la capital del Antiguo Egipto, a Tel el Amarna. O sea, despreció el Tebas para construir una ciudad nueva dedicada única y exclusivamente al dios Atón. Esto fue repentino, ya te digo, 2 años después de haberse casado con esta persona que nadie sabe de dónde venía. Cuando tuvo la ciudad en marcha, o sea, cuando tuvo la ciudad construida, por cierto, una ciudad espectacular, esplendorosa, tenía una puerta, hizo que construyesen una puerta dirigida, o sea, orientada exactamente al oeste, donde se ponía el sol. Y él cada día
iba con su guardia personal a despedir el sol por la tarde. Entonces, hay papiros que explican lo que él hacía allí, y es que hacía que la guardia se quedase atrás y él se adelantaba y empezaba a hablar con este disco. Ahora ya le vamos a decir disco, a partir de ahora, porque el sol no habla. Entonces este disco le hablaba y él hablaba con él. Y además de esto, este disco le regaló una daga que para que él al mismo tiempo se la regalase a su hijo, a su hijastro, mejor dicho, a su hijo Tutankamón, en aquel momento Tutankaton. Él se lo regaló. Este puñal, junto con otro, se encontró en la momia, dentro de las vendas de la momia de Tutankamón, cuando se descubrió por Howard Carter. Y entonces vieron curiosamente que este puñal, que también lo expliqué y lo mostré en uno de tus congresos, lo recuerdo perfectamente, que nos dejó perplejos a todos. Que sí, te acuerdas, ¿no? Pues es que es para quedarse perplejo. Este puñal, la hoja, lo que es la hoja de corte, es de acero, la aleación de hierro con acero, lo que es acero nuestro, ¿no? Este puñal estuvo por 4 años estudiándose en el British Museum, y cuando terminaron dijeron que realmente la hoja era de acero. Y la empuñadura es una empuñadura de oro con incrustaciones de piedras preciosas y tal, y en la parte superior de la empuñadura tiene ¿cómo lo diría yo? Un cilindro cónico, traslúcido, que a la apariencia, muchas veces que hemos estado, siempre le pregunto a la gente que viene, oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué diríais que puede ser esto? Todos coinciden, o casi todos, que parece que sea metacrilato, pero que lógicamente pues no lo es natural. Me refiero a esto porque el British Museum no dijo lo que era. Únicamente dijeron lo que no era. No era cristal, no era vidrio, no era cristal de roca, no era cuarzo, etcétera, etcétera, pero nadie sabe aún hoy, nadie sabe qué material es, porque es de una dureza extrema, pero no se sabe lo que es. Lógicamente, a nadie se le ocurriría poner en la parte superior de un puñal, que a veces lo usaban como para dar golpes, ¿no? También poner un vidrio o un cristal que se rompería a la primera, ¿no? Bueno. Estamos hablando, Josep de Alberto, de un ópar, de un objeto fuera de su tiempo, porque aparte estamos hablando aproximadamente sobre el 1350 a.C. de nuestra era. Estamos hablando de metalurgia con acero. Sí. Y teniendo en cuenta y sabiéndolo documentalmente, que ellos no conocían el hierro. En aquella época tenían pues únicamente el cobre, y la otra daga que acompañaba a la momia era igual, parecida, pero la hoja era de cobre, normal, en aquella época normal. Lo que era anormal totalmente era que esta hoja fuese de acero, cuando aún no habían descubierto ellos concretamente, aún no tenían el hierro, Esto lo digo porque, para hacer un poco de camino por lo que viene después, si él hablaba con este disco, permíteme que beba un poco de agua. Y tanto que sí, siempre los riñones lo agradecen. La garganta de hablar, que estoy un poco resfriado. Cuéntanos. Es que no faltaría más. Y es que esto es una maravilla, la confianza, la democracia de hacer lo que uno tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, siempre respetando. Seguimos. Y gracias. Entonces, gracias.
Entonces, hago esta pequeña historia porque, pues, para situar un poco el tema, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay varias connotaciones diferentes a todos los antiguos faraones que habían habido antes que él y que hubieron después que él. O sea, no tiene nada que ver Akenatón con cualquier otro faraón. Nada. O sea, es que no se parecía en nada. Los otros faraones, por decir algo, sus hijos, que tenían muchísimos, siempre los cuidaban sus cuidadores privados y tal, pero nunca estaban, o casi nunca estaban juntos con la familia, ¿no? Y él fue el primero en vivir con familia, con sus hijos, y tener una vida como cualquiera de nosotros. Entonces vimos que se trataba de una serie de anomalías, vamos a decir, o diferencias. En el antiguo museo, y esto también lo puse varias veces en tu congreso, fotografías de las hijas de Nefertiti Akenatón, y veíamos que todos los cráneos tenían una forma abultada por la parte occipital, desde el frontal, o sea, los parietales, vamos a decir, los dos parietales, se abultaban y se alargaban hacia detrás, haciendo que la parte de atrás del cráneo, o sea, la parte occipital, fuese mucho más prominente que los cráneos normales que tenemos todos. Y esto está allí. Yo tengo incluso una copia de una estatuilla y se ve perfectamente. Entonces, muchos investigadores han dicho, no, pero es que esto ya lo han hecho muchas otras culturas, porque esto lo vemos en cráneos en el Museo de Paracas, en el Perú, lo vemos aquí en España, por ejemplo, en el Museo de Tenerife, también arqueológico de Tenerife, porque los guanches ya lo hacían, etcétera, etcétera. Muy bien, de acuerdo, ya lo hacían para tener una diferencia. Las clases superiores de las clases inferiores hacían que cuando nacían los niños les ponían unas tablillas en el cráneo para que el crecimiento del cráneo fuese hacia atrás, y se deformaba hacia atrás. Muy bien, de acuerdo. Y esto tenemos cantidades tampoco, pero hay cantidad de cráneos que son alargados hacia atrás debido a esta técnica, ¿no? Incluso hay, Josep, alguna tribu africana que aún conserva esta práctica, pero es práctica por imitación a alguien, ¿no?, que admiraban. Sí, señor. Y hay que decir que este alargamiento artificial de los cráneos de antes y de ahora nada tiene que ver con el cráneo original de Akenatón, Nefertiti, sus hijas, o incluso los cráneos de Paracas. Es una anomalía exacerbada, son tremendos. Incluso me pregunto yo si tenían una capacidad cerebral mucho mayor que nosotros, por el espacio que podía llegar a ocupar el cerebro. Seguramente, es posible, claro, sí. De cualquier manera, era una cosa congénita, No, a ver, en el caso, me centraré, en el caso de Nefertiti y sus hijas de Akenatón, era una cosa congénita que nacieron así. Y digo esto con esta rotundidad, porque todos los cráneos que hemos visto en la historia arqueológica son, vamos a decir, es que por la radio cuesta un poquito, rectos, o sea, esta protuberancia es recta, tiene la misma anchura desde el frontal hasta el occipital, la misma, por el efecto de la presión de las tablillas. No sé si me explico. Perfectamente, sí. Entonces, los cráneos que estamos hablando de Nefertiti y sus hijas tienen desde el frontal hacia atrás, lo que son los parietales, los tienen inclinados hacia afuera con un ángulo, ahora no me acuerdo los grados que tiene, pero con un ángulo de aumento, o sea, es más estrecho del frontal
que del occipital, o sea, va hacia atrás, se va abriendo, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. Perfectamente, Josep. ¿Sí? Vale. Entonces, en ningún otro caso de los cráneos que se han encontrado en estos sitios que hemos mencionado, tienen esta formación. No son más anchos de atrás que de delante. En este caso son más anchos de atrás que de delante. Y lo podemos ver si algún día podemos volver a recuperar estas figuras, que las pongan en el museo, en el nuevo museo. Esto quiere decir que, de alguna manera, ha llegado la Bella, esta señora que ha llegado, llegó de alguna parte que ya ella tampoco era igual que nosotros. Entonces, debido a este descubrimiento, que es increíble, que es una cosa que nos cambia la historia totalmente, podemos decir y asegurar que Akenatón no era humano. Y lo voy a repetir. Akenatón no era humano. ¿Quieres decir, Josep, que Akenatón no era de la raza que había en aquellos tiempos, que vino quizás de otros lugares? Sí, sin ninguna duda. Estamos hablando de Akenatón tenía una estructura, una forma biológica un poco andrógina, eso sí, y que no era un ser del planeta Tierra. Exactamente es lo que digo, sí. Y cabe la posibilidad, de a tenor de todos los datos que estás reportando, del cráneo, de toda esta complicada amalgama de datos que han estado prácticamente ocultos porque se sabe poco, que cuando los egipcios de aquellos tiempos descubrieron que la familia real era una familia con, entre comillas, ADN alienígena, decidieron hacer tabla rasa y no dejaron prácticamente nada en pie de lo que construyó Akenatón, que hizo construir de estatuas, figuras, relieves, etcétera, que quedó lo que ha quedado, muy poca cosa. Sí. A ver, no, esto fue la revancha, vamos a decir, la venganza de la clase sacerdotal, que cuando pudieron eliminar, que no fue así, cuando pudieron sesgar la dinastía, o sea, el reinado de Akenatón y Nefertiti, entonces le ordenaron al general, al sumo general de todos los ejércitos, que era Horemheb, que después fue faraón, que arrasase, que destruyese completamente la capital de Tel el Amarna. Esto fue así, o sea, como venganza, ¿no? Afortunadamente quedaron algunas cosas, pero la ciudad fue arrasada, a pesar de que Horemheb era sumamente amigo de Akenatón, porque de pequeños jugaban juntos, estudiaron juntos, etcétera. Pero bueno, de mayor, pues pasó esto, ¿no? Esto lo podemos constatar, y lo digo con esta rotundidad y seguridad, por los oyentes que supongo que se extrañarán y pueden pensar que yo no tengo base para hacer estas afirmaciones. Voy a explicar el porqué de esta rotundidad. Ahora es una primicia, porque hace poco tiempo, esto fue antes de Navidad, más o menos a medianos de diciembre, el doctor Stuart Fleischmann, profesor asistente de la Universidad Suiza del Cairo, afirmó que después de 7 años de investigación de 8 momias del Valle de los Reyes, todas las momias habían dado el mismo ADN que tenemos tú y yo y cualquiera, ¿no? Menos una de estas momias, que era la momia que estaba en la tumba KV55, atribuida al faraón, precisamente al faraón Akenatón. Y a esta momia
le sacaron, como a todas las otras, un fragmento craneal y un fragmento del fémur, y vieron que el polímero PTR, que tenemos todos el mismo, en este caso no era igual. Y había un cambio genético del cromosoma X muy importante de la espiral cromosómica de estos fragmentos. Esto lo hizo público y claro, ha sido una bomba a nivel mundial. No se ha manifestado, no se ha dado tanto, ¿cómo te diría yo?, tanta publicidad como tendría que ser, porque claro, estamos hablando de una cosa que determina y especifica el porqué de estos cambios genéticos del faraón, estos cambios morfológicos, estas diferencias craneales, etcétera, pero estamos topando como siempre con que hay muchas asociaciones o muchos estados, gobiernos, etcétera, que no les interesa. Les interesa más publicar otras cosas que la gente pueda ver, que la gente pueda constatar, pero no decir y afirmar que claro, si una persona no tiene el mismo ADN que nosotros y es persona, tiene forma humana, no es de aquí, porque todos los de aquí, a no ser que sean estos pobres pues que salen con unas deformaciones extraordinarias, ¿no? Se tiene que interpretar de que esta persona, este faraón, igual que la reina, pues no eran de aquí. Y más dándose la casualidad de que el cambio vino todo a partir de que se casase con Nefertiti. Al cabo de 2 años vino todo este cambio tremendo. Curiosamente, Josep, jamás encontraron sus cuerpos, sus momias. Hay otro dato que recuerdo que hacía pues casi 2 décadas estaríamos hablando, que me comentaste algo que no trascendió a la luz pública. En el año 2000, Josep, y permíteme que tenemos otros temas que tocar y poco tiempo, fíjate lo que son las cosas, pero en el año 2000 sucedió algo que ha pasado desapercibido para el mundo mundial. Sucedió en tierras de Egipto. ¿Recuerdas? Año 2000. Sí, un aniversario especial. No me acuerdo ahora. Te voy a hacer memoria. ¿A qué te refieres? Sí, porque se me desencajó la mandíbula cuando me lo explicaste. Había un evento, Jean-Michel Jarre tenía que hacer un concierto en... sí, hombre, por Dios, claro. ¿Qué pasó allá? Ya empezamos allí, sí, bueno, eso viene de muy lejos. En el año 2000 yo tuve la suerte de estar allí. En el cambio de siglos se organizó un gran evento, un magnífico evento en la pirámide, o sea, en la base de la pirámide de Keops, maldicha de Keops, porque allí no estuvo nunca, el pobre, vamos a decirle la Gran Pirámide. Entonces, se tenía previsto, vino Jean-Michel Jarre, hizo un concierto extraordinario, sirvieron una cena magnífica, habían altos dignatarios de muchos países, no voy a decir todos, pero muchos países de Europa, de África y demás. Entonces, tenían preparado poner el piramidón, nosotros le llamamos el piramidón, la cumbre de la pirámide, la parte superior. Sería lo que falta de la Gran Pirámide, que está Eso como es, un poco... 7 metros. Exacto. Que originariamente era de oro macizo, parece ser. Exacto, sí señor. Uh-huh. Estos 7 metros que faltan se construyeron con fibra de vidrio y se pintaron como si fuese oro también, con una estructura metálica para que tuviese una solidez, ¿no? Y para que no se la llevase el viento, para que tuviese un peso, ¿no? Vale. Entonces, se preparó la cosa, ya estaba construida, se preparó la cosa para que en el minuto cero
del paso de un siglo a otro, un gran helicóptero de estos de 2 aspas pusiese con mucho cuidado el piramidón encima de la cresta de la pirámide de Keops, de la Gran Pirámide. Y antes, unas horas antes de que esto se llevase a cabo, que todo el mundo estábamos expectantes de ver la pirámide más o menos como era en un principio. Porque aparte de los altos dignatarios, mandatarios, reyes de otros países, de público estaba abarrotado aquella zona. Estaba abarrotado, es poco. Era imposible encontrar una entrada, un ticket para la cena. Era casi imposible. Entonces, concretamente, Estados Unidos, yo supongo a través de la NASA, y el Vaticano mandaron sendos mensajes, peticiones expresas, de que por favor no se pusiese esta pieza, este piramidón, de ninguna manera sobre la pirámide. O sea que, claro, nos quedamos toda la gente, nos quedamos allí pues con las ganas de ver aquel espectáculo, porque además estaba todo preparado con láser, o sea, con iluminación láser y tal, no sé, o sea, era precioso, ¿no? O sea, tenía que haber sido precioso, pues nos quedamos sin nada. O sea, hubo 2 comunicaciones al más alto nivel, como decías tú, desde Washington o la NASA y desde el Vaticano, para que no se celebrara un evento que puede ser como cualquier evento de aniversario. Exacto. ¿Tu opinión? ¿Por Opinión, qué? Mi opinión, tú ya sabes que yo siempre he tenido la Gran Pirámide como la primigénita y es un generador. La Gran Pirámide es un generador. Y precisamente suponemos que esta forma, si pudiese terminar con la forma original en un ángulo vivo, podría de alguna manera empezar a funcionar, aunque a lo mejor en menos energía, pero podría volver a funcionar. Si no, yo no entiendo, y mis compañeros tampoco entienden, el porqué de esta negatividad, ¿no? De esta petición negativa de que de ninguna forma se pusiese esto allí encima, porque si no, no tiene explicación. Oye, era una cosa bonita, era una cosa preparada, era una cosa que a todo el mundo nos hubiese gustado, pero sin ninguna maldad, sin esperar nada, únicamente para, pues, en el minuto cero, ¡pum!, poner aquella pieza allí y ver todo el mundo la pirámide como supuestamente era en un principio, ¿no? Claro, si pones la pieza que falta, como lo que dices tú, ¿un generador de qué? ¿Se podría poner en marcha algún mecanismo que podía generar, pues no sé, vamos a poner varias posibilidades, un terremoto o una comunicación o algo que incluso la imaginación no le da espacio? No, contactar otra vez. Mira, estamos hablando a través de las ondas, a través de tu emisora, bueno, de la emisora que tú estás, pero si yo solamente variase un poquito el dial, ya no podríamos estar hablando. ¿Me explico? Sin lugar a dudas, sí. Entonces, la pirámide es un elemento de contacto, entre otras muchas cosas. Pero si el dial ya no está, sintonizado, ya no sirve para nada. Es que no sirve para nada. Tú podrías estar hablando toda tu vida y yo no te oiría. ¿Es verdad o no? Exactamente. Vale. Pues yo creo, a ver, esto es mi opinión y la de mis compañeros, Robert Bubal, Graham Hancock, que he estado hablando del tema con muchísima gente, porque estamos hablando de esto desde el 2000. Entonces, hemos creído que la cosa va por aquí. A nadie le interesa que la Gran Pirámide vuelva a funcionar. Así de claro te lo digo. Y bueno, y están inventando 1000 historias.
desde desde el 1800 o 1900 y pico están diciendo que era de Keops, cuando nunca lo fue. Es una pirámide totalmente diferente a las otras porque tiene 8 lados, no 4, todo esto que ya se sabe, ¿no? Entonces, de ninguna forma una construcción como la Gran Pirámide se deja la cámara del caos, la que llamamos cámara del caos, la que está por debajo del nivel del suelo, se deja de forma inacabada. No, aquello ya era así por una serie de circunstancias, porque allí había algo y concretamente líquido, que hacía funcionar este gran generador. Se ha llegado a especular, incluso por científicos, de que son generadores eléctricos de hidrógeno. Sí. Puede ser de hidrógeno o hasta, yo qué sé, esto no lo sabemos, pero que actuaba como generador, esto casi te lo podría asegurar, ¿no? Josep, déjame hacer vamos a abrir otra grieta en el espacio de hoy. Sí. Me gustaría que recordaras brevemente, porque ahora sí que nos quedan 3 minutos, que me demostraste a mí y a muchas personas cómo realmente se construyeron los megalitos de las pirámides. ¿Josep? Muy bien, sí. Puede ser. Sí. Más allá de lo que el director Zahi Hawass ha dicho que ha descubierto, que podía haber descubierto la tumba de Cleopatra y otros. Pero es que es tan importante que nos digas esto, porque si no, en un tiempo que no existían poleas, ni camiones, ni barcos de carga, ¿cómo se movían bloques de 10 toneladas? Sí. Hay algo entre las rocas que lo delata, ¿verdad? Naturalmente. Mira, iré rápido. Hay muchos investigadores que estamos trabajando sobre el tema desde hace décadas, y hubo uno, concretamente el profesor Davidovich, que analizó un fragmento de un bloque de estos de la superficie externa de la Gran Pirámide, y encontró, no el primero, porque claro, sería mucha casualidad, encontró que habían fragmentos de uñas humanas, de pelos humanos y de lino, de fibras de lino. Pues yo, con lo poco que sé de geología, pero dentro de la formación rocosa, que yo sepa, no hay uñas humanas, ni pelo, ni restos de lino. Exactamente. Entonces él empezó a investigar y tal, y al final, después de muchos años, porque esto que digo es muy rápido, pero después de muchísimos años de investigar, descubrió la forma de licuar y solidificar la roca. Y hay un vídeo que se puede ver que él demuestra que hacían lo mismo que nosotros hacemos con el hormigón, con lo que nosotros llamamos hormigón y que construimos nuestras casas y nuestras grandes construcciones. Ellos lo hacían con la piedra caliza, o más bien el polvo de la piedra caliza. Hacían unos moldes y entonces ponían el polvo de la piedra caliza, unas proporciones exactas de agua y carbonato cálcico. Fíjate, carbonato cálcico y otra cosa. Entonces, dejaban esto, no sé si eran 24 o 48 horas, y podían sacar lo que eran las maderas. El encofrado. El encofrado, gracias. El encofrado, y quedaba ya el bloque. Esto explica, Josep, de que es prácticamente imposible en aquellos tiempos cortar sin precisión láser una roca, trasladarla, colocarla con aquella precisión que no pasa ni una simple hoja de DIN A4 a través de allí que encajara tan bien, porque eran artificiales, eran encofrados, tenían tecnología de
reblandecimiento de piedras, como se llegó a decir en su momento. Sí. Impresionante. Es esto. A ver, tenemos que tener en cuenta que los egipcios eran sumamente inteligentes, sumamente, ¿eh? Yo creo más que nosotros. Pero si nosotros hemos llegado a la Luna en 2000 años, vamos a decir que nuestra generación son 2000 años, ellos en 4500 años, ¿qué podrían hacer? Mejor dicho, perdón, en 3100 años, desde la primera dinastía, que ya se conocía todo, que hemos hablado también de esto otras veces, a partir del 3100 ya existía la pirámide y la esfinge, y además ya tuvieron el conocimiento de las matemáticas, la agricultura, la geometría, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se lo dieron, no lo aprendieron. En Turín hay un papiro que hay las dinastías de los faraones, por un lado, pero hacia el otro, allí habla de los Shem, Shuhor y los Hor, semidioses y dioses. ¿A qué se debían referir? Josep, el tiempo nos apremia. ¡Qué maravilla! A estos seres que vinieron de donde sea, para mí, te lo voy a decir claramente, para mí... En 15 segundos. Todos de Al-Nitak. Apuntar bien este nombre porque también saldrá dentro de unos años. Al-Nitak es una estrella del cinturón de Orión. Y es la estrella que corresponde a la Gran Pirámide. A escala, me explico. O sea, el cinturón de Orión es Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Y las pirámides están puestas, ordenadas, igual, en proporción igual, alineadas igual que las estrellas del cinturón. Entonces, la estrella Al-Nitak, estos seres venían de esta estrella, de este sol, de uno de los planetas del sol de Al-Nitak. Cráneos alargados, Josep, tenemos que decir adiós, pero resumiendo, vale. Cráneos alargados, ADN no humano, un disco solar que lo miras y parece más bien una antena de comunicación redonda más que un sol, porque si no, ¿por qué solo caen hacia abajo los rayos? Muchos interrogantes hoy aquí desvelados por el egiptólogo Josep de Alberto. Un honor, un placer, no por tus conocimientos ya, sino por formar... Personalmente, lo digo al ver dentro del círculo de tus amigos del saber. Gracias a ti, hombre, al contrario, yo me siento muy, muy honrado de estar con vosotros, tú ya lo sabes, siempre que quieras estaré con sumo gusto hablando de estas cosas y de las que yo pueda. Y felicidades, ¿vale? Josep, porque el programa que hicimos, que está en el canal Sapiens de YouTube, de los gatos, El poder en silencio, en estos momentos tienes 168.798 personas que te han escuchado, que no es poco. Si las pones en fila, creo que vas desde Moscú hasta el Cairo. Un abrazo, amigo mío. Hombre, encantado. Igualmente, Ferran, muchas gracias, hombre. Y éxito. Y amigos y amigas, de lo dicho hoy aquí en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós.